Proverbios capítulo 6, versículo 28 al 35. Proverbios capítulo 6, versículos 28 al 35. Y tenemos como tema en esta mañana para compartirles el sexo y la Biblia, o el sexo, el adulterio y la Biblia. Proverbios 6, versículo 28 al 35. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. No cabe duda que nos encontramos en una de las épocas más confusas de la historia respecto al uso del sexo. Es increíble la forma como el ser humano se ha desbocado. Tal vez podríamos nosotros agregar que los programas de televisión tan vulgares que actualmente estamos nosotros viendo, las películas, las revistas, los anuncios comerciales en la calle, los pósters, en todos lados está la imaginación siendo bombardeada con escenas sexuales, con cuerpos de mujeres semidesnudas, con cuerpos de hombres semidesnudos, con shows de chip and dale de hombres encuerados, con shows de striptease de mujeres, con table dance por todos lados aquí en Toluca, y en fin, es algo absolutamente monstruoso lo que el ser humano ha llegado a hacer y a convertir el sexo. ¿Qué es el sexo? ¿Podrá algún psiquiatra, algún psicólogo, algún antropólogo, algún sociólogo, algún maestro en ciencias políticas dar alguna definición al ser humano de qué es el sexo? ¿Para qué usamos el sexo? ¿Para qué sirve el sexo? ¿Por qué la Biblia nos dice no cometerás inmoralidad? No puede haber ninguna autoridad humana para poder definir el sexo, ni tampoco para decirnos qué es el sexo más que Dios. Porque ningún psicólogo, ninguna psiquiatra, ni tu maestro de la escuela, ningún sexólogo, ningún ser humano creó ni diseñó el sexo. El sexo es algo que Dios lo creó, lo diseñó y lo puso en el ser humano como un impulso para cumplir ciertos propósitos. Muchos jóvenes, principalmente actualmente, están buscando experiencias emocionantes en el alcohol, en las drogas, en aventuras sexuales, pero cada vez se encuentran más y más vacíos. Miles de hombres, millones de hombres están destruyendo su matrimonio, destruyendo sus hijos. Muchas mujeres que se meten, o jóvenes con hombres casados, están arruinando la vida de ese matrimonio, la vida de esos hijos, la vida, el empleo, el trabajo. Vamos a ver en esta mañana de qué forma el sexo mal usado arrasa completamente, destruye el ser humano, el centro del ser humano, su corazón, y corrompe totalmente a una nación. El pecado ha afectado nuestra vida sexual.
Y el sexo actualmente se ha pervertido y se está usando de una forma equivocada. Muchas personas creen que han encontrado el amor al tener relaciones sexuales cuando no es más que una mera atracción física, una pasión, algo sin control que no saben ellos para qué sirve y lo comienzan a usar porque en el cine, en la televisión y es lo más natural actualmente, tener tu novio y acostarte con tu novio o acostarte con tu novia o estar casado y tener un amante. Vamos a ver en primer lugar el impulso sexual. Dios puso 3 tipos de impulsos en el ser humano cuando lo creó, porque no hay ninguna autoridad más que la Biblia para que nos diga claramente el uso del sexo. Dios puso en primer lugar dentro del ser humano el instinto que se conoce como de autopreservación. Esto se le llama también el instinto de conservación, lo cual nos sirve para protegernos. O sea, naturalmente los seres humanos comemos, porque si no comemos nos morimos. Entonces es un impulso natural el comer. Por naturaleza bebemos y cuando sentimos sed tenemos que saciar la sed porque si no nos morimos de sed. Por naturaleza sentimos que cuando estamos cansados tenemos que dormirnos. Entonces nos tenemos que dormir porque estamos tratando de sobrevivir. Si no duermes te mueres. Cuando hace frío, algo me dice, tápate, porque si no me tapo, entonces podría sobrevenirme una bronconeumonía, algún problema grave y me puedo morir. Cuando hace calor, necesito aire, un ventilador, aire acondicionado, porque eso es lo que se llama el instinto de conservación. Para poder sobrevivir, Dios puso entre nosotros este impulso que también tienen los mismos animales. En segundo lugar, Dios puso dentro de la adoración. De acuerdo a los antropólogos y a los sociólogos y a los historiadores, nunca ha existido en la historia ninguna tribu, ninguna cultura, ninguna sociedad que jamás haya dejado de adorar a algo o a alguien. Los babilonios, los romanos, los sumerios, los griegos, etcétera, etcétera, los medos persas, a través de toda la historia, han adorado a miles de dioses. Hay algo dentro de nosotros que si no conocemos al Dios verdadero, tenemos que adorar y nos fabricamos, si no conocemos a Dios, nos fabricamos una estatua. Y hacemos la forma de una virgen, le hacemos la forma de un santo o una pintura, pero necesitamos inclinarnos, necesitamos arrodillarnos, necesitamos entender que algo trasciende nuestra capacidad de percibir el mundo a nuestro alrededor y es lo que se conoce como el dilema de la religión humana. ¿De dónde viene este instinto que las tribus en todas partes y en todos lados y en toda la historia han tratado de adorar al sol, a la luna, a Júpiter, a Marte, a Juan Diego, a San Cristóbal de las Casas, a la Virgen de Lourdes, llámese como se llame, a Mahoma, etcétera, etcétera? Pero este instinto, este impulso que el ser humano tiene a través de la historia, nadie lo puede contestar más que la Biblia. Y la Biblia nos dice en Eclesiastés 3, versículo 11, que Dios puso cuando nos creó, no solamente el instinto de la preservación, sino también el instinto de la adoración, y lo dice con estas palabras, porque Dios puso en el corazón humano la eternidad. Algo dentro de nosotros nos dice que al morir no va a acabar ahí la situación. Los egipcios enterraban a sus muertos con comida y con espada. En todas las tribus, en todas las civilizaciones, algo el ser humano tiene que nos muestra que trasciende esta vida y que hay algo después de la vida. Y algunos dicen que la reencarnación, la transmigración de las almas, que la perfección del espíritu, etcétera, etcétera. Pero hay un hombre que hace 2000 años vino a este mundo y nos dijo, yo soy la resurrección y la vida.
Y es este instinto de la eternidad que traemos dentro lo que nos impulsa, lo que nos conlleva a tratar de establecer un contacto que perdimos, enchufarnos con la fuente de la energía, y nosotros le hemos puesto este medio, las religiones. Y finalmente, Dios puso dentro del ser humano lo que se conoce como el impulso sexual. Este es el deseo de buscar el sexo opuesto. Cuando un niño comienza ya a crecer a los 15, 16, 17, 18 años de edad, comienza a despertar y a darse cuenta que existen mujeres. Un niño a los 10, 11 años de edad ve a una niña o a un niño casi iguales. Las mujeres despiertan antes que los hombres. Las mujeres ya a las 12, a los 13 años de edad, ya se andan ahí pintando y brincando como maripositas, ya quieren llamar la atención y decirles a los niños, y los niños todavía a los 14, 15 años de edad, todavía siguen jugando al trompo y a las canicas. Despiertan mucho, mucho después que al sexo que las mujeres. Así que es absolutamente normal que si tu hijo comienza a voltear a ver a las mujeres, no te preocupes. Preocúpate si voltea a ver a los hombres. Es normal. Es normal que una muchacha también comience ya a tratar de sentirse atractiva, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos en esta época, ¿verdad?, que tratar de comenzar a orientar y poder canalizar esto a través de la Biblia para poder dar una verdadera orientación sexual. Ahora, en segundo lugar, vamos a contestar la pregunta más importante. ¿Por qué Dios prohíbe el uso del sexo fuera del matrimonio? Número 1, en Génesis 1, 26 y 27. La Biblia nos enseña que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa que fuimos creados, no que Dios tenga un cuerpo como el tuyo, como el mío, sino que Dios puso dentro del ser humano y no dentro de los animales. Esto es algo que le corresponde solamente al ser humano. Dios puso dentro del ser humano características morales y características espirituales que los animales no tienen. Esto significa la imagen y semejanza de Dios. En los animales no hay moral. Cuando un caballo está en brama, yo recuerdo cuando era charro, y les llaman a los garañones que no han sido capados, y si un caballo, tú está muy bien entrenado mi caballo, y mi caballo es charro, y colea, y manganea, y etcétera, etcétera, y mi caballo, pero que no vea una yegua, y mi caballo sea garañón, porque me agarra, me avienta, me azota, y no hay absolutamente nadie que controle los impulsos del caballo, porque es un animal y son guiados por instintos y se va contra la yegua. Un toro en brama agarra y el corral le puedes poner un corral 3 hilos de cerca con púas y se va y se rompe la piel del toro, se rasga, no importa, sangrando, pero se va contra la vaca. ¿Por qué? Porque son guiados por instintos. Ellos no tienen el control que Dios puso dentro de nosotros y el cual debemos de ejercitar si no es que queremos caer y comportarnos como los mismos animales. Dios nos creó a su imagen y semejanza y dio una orden: fructificad y multiplicaos. Versículo 28, y señoread la tierra. Vemos pues que en primer lugar Dios es el autor del sexo. La orden fructificar y multiplicarse sería imposible si Adán y Eva no hubieran tenido relaciones sexuales. Dios ordena que los seres humanos nos reprodujéramos sexualmente. Entonces puso en el hombre órganos masculinos, en la mujer le puso órganos reproductivos femeninos, para que cuando el hombre y la mujer se juntaran, no naciera un changuito, sino que naciera otro ser humano conforme a la composición genética, conforme a la composición del ADN,
conforme al esperma y a la fertilización del óvulo femenino, y nosotros colaborásemos con Dios y cooperáramos con Dios para traer a este mundo almas humanas. Esto nos prueba que el sexo no es pecado, siempre y cuando sea usado dentro de los propósitos que Dios destinó para el sexo. Recordemos pues que Dios es el autor del sexo y como tal, Él es el único que puede darnos con autoridad, enseñarnos cómo funciona el sexo, cuándo funciona o cuándo debe funcionar y por qué debemos usarlo. En segundo lugar, Dios, al mismo tiempo que pone dentro de nosotros el impulso de sentirnos atraídos por alguien opuesto a nuestro sexo, esto es normal. Sentirme atraído por una mujer es normal, pero cuando ya me caso, ya no debo de permitir, si siento atracción por otra mujer, tengo que recordar, estoy casado. Hice voto de fidelidad y aquí traigo un anillo. Y este anillo me dice que yo soy el hombre de una sola mujer. El anillo de tu esposa te dice que eres la mujer de un solo hombre. Y cuando nosotros recordamos esto, recordamos que al hacer votos delante del juez dijimos, te prometo ser fiel delante de Dios, delante de los hombres y como un voto de fidelidad y de confianza entre nosotros. Así que cuando nos casamos, adiós Paquita, adiós Lupita, adiós Carmelita, adiós 2 billones de mujeres, porque te casaste con una sola mujer. Y cuando te casas también le dices adiós Carlitos y te pareces a Brad Pitt y te pareces a Rock Hudson y te pareces a John Travolta y hay miles de hombres, hay millones de mujeres mejores que la pareja que tenemos, pero nosotros hicimos un voto a Dios, un compromiso a Dios. Y Dios nos da el poder para poder ser fieles a la compañera y al compañero que Él nos ha dado hasta que la muerte nos separe. Y esto es lo que Dios anhela que sepamos, que aunque Él puso este impulso entre nosotros, es igual que cualquier impulso biológico. ¿Se imaginan ustedes que Dios nos dio el impulso de comer, dormir, etcétera, etcétera? Y te imaginas qué pasa cuando tú comes en exceso. ¿Qué sucede cuando te pasas de la línea y entras a la glotonería? ¿Qué te sucede? Afectas tu cuerpo, te comienza a parecer a un calentador, un boiler, comienzas a afectar tus órganos internos, comienzas a afectar tu vida sexual, porque los gordos es más difícil que se comporten sexualmente con normalidad y con salud. Afectas tu vida, el bombeo de tu corazón, viene la hipertensión. Estamos rebasando una línea prohibida. Dios no nos dio la comida para que nos atragantásemos, ni para que comiésemos todo lo que tienes ahí en tu refrigerador. Dios nos dio a nosotros el impulso de controlarnos y de saber que son cosas que nos están autodestruyendo. Imagínate que también Dios nos dio el impulso de dormir. ¿Qué pasa de acuerdo a la medicina o a la ciencia cuando alguien duerme más de 8 horas? Una persona que duerme más de 8 horas está manifestando síntomas de depresión, está manifestando síntomas de descomposición y de falta de armonía en su salud, porque lo primero que te afecta el dormir de más es el sistema nervioso. Y comienzas a comportarte de una forma anormal, porque estás rebasando un límite, una frontera. No somos animales, repito, tiene que haber leyes, tiene que haber regulaciones para que funcionemos, y al atravesar esas leyes, nosotros violamos las leyes de Dios y acarreamos a nuestra vida autodestrucción. ¿Te imaginas que todo el mundo tuviera relaciones sexuales sin ningún control? ¿Qué sucedería? Acabaríamos degenerados, depravados, millones de niños sin papá y sin mamá en el mundo. No podríamos nosotros tener ninguna regulación, ningún control cuando el sexo se usara de una forma desmesurada, de una forma degenerada y depravada. Cada quien, ahora sí que con el que pueda, como fue la época de los Sodoma y Gomorra, la época de los hippies en los 60s, donde se juntaban
4 muchachas con 10 hombres, 10 hombres con 3 muchachas, y nacieron niños en los 60, 70 que no sabían ni quién era su papá. Entonces vivimos en una sociedad donde tiene que haber reglas, tiene que haber leyes, tiene que haber reglamentos, tiene que haber regulaciones para que no sobrevenga la anarquía. Esto es desde el punto de vista lógico. Si no hay reglas en mi casa, si no hay reglas de tránsito, si no hay reglas en la escuela, si no hay reglas en la sociedad, si no hay policía, si no hay gobierno, seríamos un mundo de locos. Seríamos un mundo depravado y degenerado. Entonces, partiendo de esta base, nos damos cuenta que Dios tiene la razón. En tercer lugar, Dios nos da 3 principios básicos para el impulso sexual. En primer lugar, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. Versículos 28 al 29. Tenemos la primera razón. ¿Por qué el sexo? ¿Por qué no puede ser usado antes del matrimonio? ¿Por qué tiene que ser solamente dentro de la esfera del matrimonio? Dios no solamente nos dice, no cometerás inmoralidad, sino que Dios nos da, amados jóvenes, principalmente les hablo a ustedes, Dios quiere que ustedes entiendan que detrás de cada mandamiento que Dios nos da, detrás de cada prohibición que recibimos del cielo, se encuentra nuestra felicidad. Al que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó en una cruz por nosotros, ¿no nos dará todas las cosas? ¿Querrá Dios decirte, joven que me escuchas, varón que me escuchas, que estás casado, no te metas con una mujer si estás casado o con un hombre estás casado? ¿Querrá Dios hacernos por eso infelices? ¿Querrá Dios tratar de evitar que seas feliz y decirte no, hasta que te cases, ten sexo porque quiero que seas infeliz? De ninguna manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y si Él nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos querrá dar Dios todas las demás cosas? En Deuteronomio 22, versículo 28 y 29, dice un caso de un hombre, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. Vean la palabra que se usa del sexo fuera del matrimonio. Humillas a la mujer, no la podrá despedir en todos sus días. Si algún muchacho en el Antiguo Testamento tenía una relación con una muchacha, estuviera o no estuviera embarazada, se tenía que casar con ella, porque si no que se casaba con ella, la había humillado. Estuve investigando la palabra humillar en el hebreo y se usó aquí la palabra anaf, A de Armando, N de nana, A, B de burro, anaf, y significa causar depresión, significa causar miseria, causar culpa y causar vergüenza. Y esto es, si tú eres hombre, Dios quiere en esta tarde que tú entiendas cómo funciona una mujer. Una mujer no es igual que un hombre. Cuando tú agarras a tu novia y la comienzas a manosear y le comienzas a poner las manos encima y tú crees que ella, si no te quiere, porque no reacciona como tú, no te quiere o te comienza a rechazar y tú quieres solamente tenerla y tenerla y tenerla, tú no sabes que después de que tú la tienes a ella y después de que tienes relaciones sexuales con tu novia, ella se va a sentir profundamente deprimida. Se va a sentir llena de culpa, se va a sentir llena de vergüenza, porque así Dios creó y diseñó el cuerpo y la mente de las mujeres. La humillaste a tu novia, te abusaste de ella,
Mentiras, muchacha que me escuchas. Mentira que si tu novio te quiere, te pone las manos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y menos cuando acabas de conocer a un muchacho y lo primero que hace es tratar de poner sus manotas de Hulk arriba de ti. Mentiras que te ama. El amor es sufrido, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo. Un muchacho, si te ama, te respeta. No seas tonta, no creas que porque te dejas poner las manos y a lo mejor ya no va a querer. Pues qué bueno que ya ni lo veas, aunque se parezca a John Travolta, aunque se parezca a Elvis Presley. No importa que traiga carro, no importa que tenga carrera. Si te pone las manos, tú sabes que no vale la pena. Un muchacho, si te ama, te respeta. ¿Por qué? Porque no está buscando solamente su satisfacción. Está buscando una mujer que sea la futura madre de sus hijos. Y así como te puso las manos encima y tú te dejaste manosear, así lo ha hecho con 15 igual que tú. Y tú eres una joya preciosa, tú eres un rubí, tú eres un diamante. Tú vales demasiado a los ojos de Dios. Tu cuerpo no es cualquier cosa para que antes de que te cases ya te hayas acostado con 10 o con 15 hombres. Tu cuerpo es algo maravilloso, creado por Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio le roban a la mujer su dignidad, su valía, su integridad. La rebajan y te convierten, mujer que me escuchas, en un objeto. En un objeto nada más. Y esto es lo triste, esta es la razón por la cual se han levantado en el mundo movimientos feministas, protestando contra lo que se les ha hecho a las mujeres de maridos machos. Para cualquier cosa las usan y las encueran, las usan en bikini. ¿Por qué? Porque hasta para usar el jabón usan el sexo. Y la mujer se ha prestado, se ha dejado usar en estas circunstancias. Y es por eso que se ha rebajado su valía. Y vivimos una época donde Dios está levantando otra vez la integridad, la valía y la dignidad de ustedes como mujeres. No son objetos sexuales. En segundo lugar, en Proverbios capítulo 5 vemos que Dios tiene un propósito para el sexo. Hay una razón específica detrás de este impulso sexual que Dios puso en el ser humano. Y uno de ellos, no solamente, escúchenme, no solamente es para traer hijos al mundo, sino que Dios creó el sexo para que otra vez, dentro y nunca fuera del matrimonio, el varón y la mujer, bendito sea el sexo sin mancilla, bendito sea el sexo y el matrimonio sin contaminación, sin suciedad, malos a los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios, dice Hebreos 13:4. Entonces Dios bendice el sexo dentro del matrimonio y escúchenme, durante muchos años se hizo un tabú. Yo recuerdo a mi abuela materna que nos contaban, ¿verdad?, que les enseñaron a ellos, en la religión popular a la que asistían ellos, que el sexo era sucio. Y mi abuela me decía que cuando se acostaba con mi abuelo, se acostaban vestidos, porque era algo sucio y tenían que hacerlo por necesidad, como y se acabó. Nada de disfrutar los cuerpos, nada de caricias, nada de esas cosas, ¿verdad? Me levanto las enaguas y vámonos. Y se usó como un tabú. Y más tarde comenzaron a buscar la raíz de ese tabú y encontraron que se había enseñado que también los hombres, para que pudieran buscar a Dios, no se deberían de casar. Cuando la Biblia ordena que los obispos, los cardenales, los padres, los ministros de Dios sean casados para evitar problemas de homosexualidad y las mujeres de lesbianismo. Pero se comenzó a enseñar que era sucio, cuando la Biblia nos dice que no es sucio dentro del matrimonio, es sucio fuera del matrimonio. Y se comenzó a correr la voz de lo que se conoce como el famoso celibato sacerdotal, de donde viene tu tío, el padre Amaro, que no debían de casarse.
Igual las mujeres, ¿quieres servir a Dios? Te vas de monja, te rapas o te aíslas, un monasterio, un convento y ahí te quedas. Y ustedes ahí apartados, hombres, mujeres y mujeres aparte. Cuando la Biblia enseña lo contrario. Dice en Proverbios 5, versículo 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. La palabra manantial se usa en el hebreo para lo que se conoce como la eyaculación. La eyaculación. Sea bendito el líquido que traemos dentro varones. Y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela. La palabra mujer aquí en el hebreo es tu esposa. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué hizo Dios con nuestros cuerpos? Y esto no es sucio. Es mejor que tú te enteres aquí, que tus hijos se enteren en la iglesia de lo que es el sexo y cómo se usa el sexo, que ahí en la esquina en el puesto de periódicos. Eso sí te lo garantizo. Dios puso en el ser humano zonas erógenas, que se llaman zonas excitables. Y puso en la mujer, en el cuerpo de la mujer, zonas erógenas, zonas excitables al contacto de las caricias. Y esto es sano, ni fueran autómatas y se juntaran para tener el sexo como lo haces con una prostituta, como lo haces con tu novio, sino que para que cuando se juntaran disfrutaran los dos las caricias, los abrazos, los besos, las diferentes posiciones sexuales que existen. Todo Dios lo hizo para que lo disfrutásemos. Y Dios nos creó para que disfrutásemos la relación sexual en el matrimonio. No hay cosa más bendita que un matrimonio que disfruta sus relaciones. Y vamos a ver más tarde, ¿verdad?, lo peligroso que es que un matrimonio detenga sus relaciones sexuales, porque deben ser normales, son benditas por Dios. Cuando estamos haciendo el sexo como casados, arriba ya están los ángeles, ¿verdad? Alabío, alabao, alabín, bomba. De veras. Cualquier otro uso que nosotros le demos al sexo fuera del matrimonio, Dios lo condena. Dice en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando comienza el versículo 9 con una pregunta, ¿no sabéis? Es para que no te engañes. Los corintios sabían que el sexo estaba prohibido fuera del matrimonio, pero sin embargo comenzaron a usarlo y Pablo les dijo, ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes, hijita? ¿Qué no sabes, Pancho? ¿Qué no sabes, Juan Camaney? ¿Qué no sabes, Casanova? Que cualquier cosa que tú hagas con el sexo fuera del matrimonio te hace ausente y te limita a entrar al reino de Dios. Y aquí se usa una palabra que es fornicarios, porneia con P de papá en el griego, porneia, de donde viene la palabra pornografía. ¿Quién es un fornicario? Es una persona que usa el sexo ilegítimamente. Y dentro de la categoría de los fornicarios están las personas que usan el sexo antes del matrimonio. Eres fornicario. Si usas el sexo dentro del matrimonio con una persona que no es tu compañero o tu compañera, se llama adulterio. Es fornicación. Si usas el sexo hombre con hombre, mujer con mujer, se llama homosexualidad. Tanto para la mujer o para el hombre es homosexualidad. Si usas el sexo con una bestia, con un animal, con un chivo, con una gallina, con un perro, se llama bestialismo. Y cae también dentro de la categoría de la fornicación. Entonces, cualquier uso del sexo que no sea permitido por Dios
dentro del matrimonio, cae dentro de la clasificación de fornicario. Dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6, Colosenses 3, versículos 5 al 6, hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, o sea, ya sabe lo que significa. Si tú sientes deseo sexual por un perro, si sientes deseo sexual por una mujer que no es tu esposa, si sientes un impulso por tu novio, por tu novia sexual, contrólate, deténlo, párate, no sigas alimentando esos pensamientos, no sigas alimentando tu corazón y tu alma con esa mujer que no es tu esposa, con tu secretaria. Sácala de tu vida, sácala de tu mente, saca a ese hombre de tu casa. Saca de tu corazón esa persona. Estás ofendiendo a Dios con tus pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. No sigas pensando en esa secretaria, porque tarde o temprano vas a caer con ella en fornicación. Vas a adulterar con ella, vas a arruinar tu matrimonio. Tu esposa van a pasar 5 o 10 años para que te vuelva a tener confianza otra vez. Se rompe lo más íntimo, lo más sagrado y lo más santo de la dignidad humana. Hagan morir en ustedes lo terrenal. Y Dios no nos puede dar una orden si no supiera que tuviéramos el poder para poder hacerlo. Hagan morir en ustedes lo terrenal: fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres enojar a Dios? ¿Quieren ustedes saber qué cosa hace que se enoje Dios? Porque Dios te toma muy en serio los pecados sexuales. ¿Quieres que de veras Dios maldiga tu vida? ¿Quieres que te comience a ir mal en tu vida y no te das cuenta que te va mal y no disfrutas y no tienes paz y tu matrimonio va de mal en peor y tu vida y tus negocios y no hay puedes tener mucho dinero y no estás disfrutando nada? ¿Quieres saber por qué? Porque hay en tu vida una raíz de suciedad moral sexual. Hay muchos hombres que no pueden ver a una mujer si no la desvisten con la vista. Es increíble cómo ha habido hombres que hasta sus propias hijas han violado o a sus propias hijastras han violado. Cuando metieron a Dundee en Miami, que violó a 18 mujeres a la cámara de gases, el psicólogo cristiano James Dobson tuvo la oportunidad de testificarle antes de que lo condenaran a muerte al día siguiente. Y le preguntó a este hombre que había violado a 18 mujeres. A 4 de ellas las violó y no les hizo nada. Y a 14 las asesinó. Lo condenaron a la cámara de gases. Y le preguntó, le dijo: señor Dundee, ¿podría usted decirme o recordar cuándo comenzó usted a tener esos deseos? No solamente de esa niña la quiero tener, esa joven la tengo que tener, esa mujer la tengo que tener, y además después asesinarlas. Y él comentó y lo dijo: todo comenzó con la pornografía. Con la pornografía. Comencé a comprar revistas primero de mujeres en traje de baño. Después ya no las quería ver en traje de baño y las quería ver en bikini. Y después descubrí que había revistas X. Y tampoco me gustaron. Después renté películas XX. Y después brinqué a 3X. Y me di cuenta después que ya había una fuerza, una adicción, como si fuera heroína, como si fuera una droga, algo terrible, donde yo ya sabía que era un monstruo. Y cuando veía una mujer, comenzaba como una obsesión a entrar en mi mente y decía: la tengo que tener, la tengo que tener. Y como yo sabía que no la podía tener por las buenas, las tenía que asesinar. Pero todo comenzó con la pornografía. ¿A dónde quieres llegar? Tú que me escuchas con esas películas que ves.
¿Hasta dónde crees que tu mente va a poder llegar a tener el control cuando digas, ya no la quiero ver? Pregúntaselo a los que fuman. Una persona simplemente que fuma ahorita 10, 15 cigarros, pregúntale cuándo comenzó. Comenzó con un cigarro y creyó que lo podía controlar y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y cualquier persona que fuma ahorita daría $1,000,000 si lo tuviera, porque hubiera una medicina que le dijera, te quito el cigarro, pero te das cuenta que eres preso, que eres esclavo de tus pasiones. Y que darías cualquier cosa por escaparte de esa red, de ese pozo donde tú has caído. De pornografía, de heroína, de coca, de alcohol, de deseos, impulsos sexuales, y darías cualquier cosa, pero te sientes preso, y el Hijo de Dios vino precisamente a eso, a darnos libertad y a libertarnos de las cadenas del pecado. En 1 Corintios capítulo 7, Dios les da algunos consejos a los casados. Y si no estás casado, vas a aprender. Y estas enseñanzas no te las da ninguna universidad, ningún curso de catequismo, ningún curso de sociología o sexología, te lo da la Biblia. En 1 Corintios nos dice el versículo 1 y 2, capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dios nos prohíbe aún tocarlas. Si ustedes como jóvenes que me escuchan y me dices, es mi novia, es mi novio, y ustedes comienzan a abusar de las caricias, escúchenme jóvenes, y comienzan con besitos, y le dejas a tu novio que te dé un besito y se van al cine, cuidado cuando vayan al cine y se sienten hasta atrás. Si tu novio te mete al cine y te lleva hasta atrás, ya sabes por dónde va la bolita. Hace muchos años les conté de un caso, ¿verdad? De una muchacha que dice, una vez que yo andaba con mi novio y me subí a su carro y me puso música romántica. También, ya sabes, mujeres ya saben por dónde anda el diablo. Los hombres nos ventaneamos bien fácil. Y le puse la música romántica, le llevó a un lugarcito por allá, ¿verdad? Y Lupita, ¿me quieres? Y ella, sí, Pancho, pues ya sabes, pues, ¿estarías dispuesta a demostrármelo? ¿Qué quieres decir, Pancho? ¿Estarías dispuesta a cualquier cosa? Total que nos queremos, y si nos queremos, ¿cuál es el problema de que tengamos relaciones? Mira, vámonos mejor a un hotel. Y cuando la muchacha comienza a darse cuenta que el novio la lleva y la mete a su coche, le pone música, la siente en el cine atrás, etcétera, etcétera, padres, cuidado, nunca permitan que sus hijas menores de 15 y 16 años de edad se metan al cine con ningún pelangoche. Como dice mi abuelita, con cualquier roto quinto patiero. Vamos al cine con tu hermano y una Biblia de 1 metro en medio. No están gruesos los jóvenes. A los padres vamos a necesitar traer una parabólica, ¿verdad? Sí, porque hay padres que nomás traen una antenita aquí. Creen que sus hijitos no van a hacer nada, van a hacer nomás chistosadas. No van a hacer, se van a hacer así, cuchi, 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 cuchi en el cine. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En primer lugar, el matrimonio, ¿verdad?, nos ayuda a evitar precisamente la fornicación. En segundo lugar, dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido. Parejas que están casadas, quiero decirles algo, el sexo dentro del matrimonio es un deber conyugal. Nada de que elija a tu esposo en 8 días, nanay, nanay. ¿Por qué no me diste para el gasto ni me compraste el vestido de Navidad? Mujeres, cuídense de usar el sexo como un chicote, como un látigo.
Cuídense, la única etapa donde debes respetar a tu esposa son 7 días de su mes, que se llama la menstruación. Y durante esos días la Biblia prohíbe que la toques. Cuídate de no tener relaciones con ella durante esta época, porque Dios lo condena y lo juzga. Está prohibido en ese tiempo. Y en ese tiempo tú no vas a tener relaciones físicas con ella, vas a tener relaciones de amante, de consideración, porque es la época, en esos 7 días al mes, que la mujer es lo más chillona que hay, lo más sensible, lo más irritable, lo más aprensiva, y en esa época llévale flores, abrázala, simplemente abrázala nada más, que se sienta protegida, que se sienta amada, llévale flores, porque son los 7 días en la que ella tiene su problema hormonal, que tiene que estar ausente de relaciones sexuales. Fuera de esos 7 días, las mujeres deben entender, no detengas el sexo con tu esposo. No lo hagas. Desgraciadamente hay muchas veces que muchas mujeres nos cuentan en consejería matrimonial, oiga, es que mi esposo llega, ¿verdad?, como el charro en su caballo blanco y como el caballo bayo. Y llega y nada más quiere, ¿verdad? En la mañana me trató mal, tenemos 3 días peleados, pero quiere que yo esté lista, insofacta, para poder tener relaciones. Y déjenme decirles a los hombres que para las relaciones sexuales dentro del matrimonio, la mujer no es igual que nosotros. Entonces la mujer tiene que estar preparada, acondicionada psicológica y emocionalmente para tener relaciones. Y es muy romántica también. Entonces no llegues nada más como el salto del tigre del ropero y le brincas a tu esposa ahí como si fuera, ¿verdad?, ahí sino que se prepara la atmósfera, florecitas, besitos, etcétera, etcétera. Ella tienes que llevarla 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad?, con caricias para que pueda ella estar psicológicamente preparada y cuando llegue la culminación del acto sexual puedan ustedes alcanzar lo que se conoce como el clímax con la bendición de Dios. Y tú sientas que ella se entrega a ti y tú te entregas a ello, porque la palabra clímax es la palabra yada en el hebreo, que significa conocimiento íntimo. Ahí es cuando más nos conocemos emocional, espiritual y físicamente. Y Dios bendice esta relación y dice la Biblia, la mujer cumpla con la mujer y el hombre con la mujer el deber conyugal. Y dice el versículo 4, porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué significa esto? Que Dios prohíbe la masturbación. Yo no puedo hacer con mi cuerpo, dice, vimos en Proverbios, sea bendito tu manantial. Lo que Dios te puso, no lo eches a la tierra. Cuando alguien eyaculaba en Deuteronomio a la tierra, Dios maldecía a esa persona. Porque Dios no nos dio que nos autocomplaciéramos. Es que el psicólogo dice que son buenas las masturbaciones. Y mi profesor de escuela, él no es Dios, ni el psiquiatra es Dios, ni el sexólogo es Dios. Dios dice claramente que cuando una persona se masturba y llega al matrimonio, tiene más problemas de eyacular prematuramente porque está acostumbrado a eyacular fuera de una mujer. Y luego tenemos mujeres, ¿verdad? Que mi marido no me complace, mi marido tiene problemas sexuales. ¿Por qué? Porque antes de que tú te casaras, él acostumbraba el maldito hábito de la masturbación. Nosotros no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. Mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el de mi esposa me pertenece a mí. No puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo sexualmente. Y vemos también claramente en Malaquías capítulo 2, está antes de Mateo, que este libro que termina el Antiguo Testamento, termina con juicios sobre los líderes de Israel. Y tú eres un líder en tu casa y yo soy un líder en mi casa, si estamos casados. Y uno de los juicios con los cuales Dios maldice al liderazgo y las vidas de tantas familias, vean ustedes la razón. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al versículo 16. Y esta vez
o esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Antes de seguir adelante, vean lo que dice este versículo, que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento llegaban al altar de Dios, llegaban a la iglesia el domingo, como muchos de ustedes llegan. Señor, aquí estamos, santo, 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 Señor omnipotente. Aquí estamos, Padre Santo, aquí están mis diezmos, bla, 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 bla. Y dice Dios, les voy a quitar la máscara. Y les voy a mostrar cómo los veo yo, aunque vengas y me digas, Señor, aunque vengas y me traigas tu ofrenda, aunque vengas y me alabes, quiero decirte que vas a comenzar a llorar. Y en lugar de que sea gozo y paz y tranquilidad tu vida delante de mi presencia, el altar será llenado de lágrimas. Y estaban tan autoengañados, porque el corazón es perverso y engañoso más que cualquier cosa, que le contestaron a Dios en el versículo 14. Dice Dios, me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque yo soy testigo, te dice Dios en esta tarde, que tú le eres infiel a tu esposa. Y aunque ahorita te esté yendo bien en los negocios, y aunque ahorita veas que no hay ningún problema, vas a llorar. Un gran sufrimiento se viene sobre tu vida si tú en esta mañana que escucha la palabra de Dios no te arrepientes. Porque hay perdón en la bendita y eterna sangre de Jesucristo. Pero si tú sales por ese lugar en esta mañana igual de cínico, igual de descarado creyendo que no te he hecho nada, dice Dios, es por mi paciencia y mi misericordia. Pero si tú no te arrepientes en esta mañana, yo estoy seguro que esta mañana Dios les ha hablado a muchos hombres por última vez. Y harán cubrir el altar de lágrimas. Le eres desleal a tu esposa. Le eres desleal a tu esposo. Yo no me he ido con ninguna mujer. No basta que te vayas con una mujer cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Jesús dijo en Mateo 5, ha adulterado con ella en su corazón. No te has acostado todavía con tu secretaria, pero solamente piensas en ella. Cuando te acuestas con tu mujer, tienes a otras mujeres en tu pensamiento. Cuando te acuestas con tu hombre, tienes a otros hombres en tu pensamiento. Yo, Jehová, que conozco tus pensamientos, dice el Señor, yo sé que en tu corazón eres desleal a tu compañera. Eres desleal a tu compañera y quiero advertirte, yo no lo puedo tolerar, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No lo tolero. Dice el versículo 15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. El matrimonio, recordamos que somos uno delante de Dios. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios a través de mi esperma, a través de tu esperma, a través de nuestras relaciones sexuales. Dios está buscando bendecir nuestros hijos, bendecir nuestras relaciones, bendecir nuestro hogar, bendecir nuestro futuro. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El adulterio destruye la confianza, la fidelidad que existe en una pareja. Si algo nos une en una pareja es la atracción física, la atracción intelectual o emocional y la atracción espiritual. Somos como un pegamento que nos une. Cuando dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta palabra unir en el hebreo es pegar con goma. Y todo lo que tú tratas de romper o de separar a través del adulterio, rompe, destruye totalmente. Tu esposa sabe que le fuiste infiel. Tu esposo sabe que le fuiste infiel.
¿Cuántos años crees que volverá tu esposa a tener otra vez confianza en tu vida? Las marcas psicológicas, las marcas a tus hijos, las marcas a tu vida, las marcas en el cielo, los ángeles que te vieron, el Dios santo que dice santo, 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 oh Dios todopoderoso, que ni siquiera puede ver el pecado de su santidad. ¿Cómo puedes tú pensar y creer, engañarte en tu vida? Que Dios podrá tener la mano sobre tu vida cuando en tu vida hay inmoralidad sexual. Pervierte el adulterio la verdad espiritual de que el matrimonio es el símbolo más grande de Cristo y la iglesia. El símbolo más grande en la Biblia de lo que es la iglesia es el matrimonio. Así como nos casamos con nuestra esposa y somos fieles, Cristo se casa con nosotros, con la iglesia, que somos su novia, y nos ha vestido de blanco para que seamos sin mancha y sin arruga. No existe mayor frustración y grado de culpa, vergüenza y humillación que una experiencia traumática sexual en la juventud. Los casos que tenemos en Tamar, los casos que tenemos en los pastores de muchachas lesbianas, de muchachos homosexuales, de muchachos con problemas gravísimos, es que los violaron o los violó su primo. Cuídense también cuando mandan a sus hijos a los famosos campamentos de la escuela. Cuídense. ¿Con quién van a estar? ¿Quién va a estar en ese cuarto? ¿Con quiénes se van a acostar? O que mi hijo lo voy a mandar a Canadá, o mi hijo lo voy a mandar por allá. Allá en todos esos viajes es donde nuestros hijos pueden ser abusados sexualmente. Es un mundo de lobos. Levanten la antena ya, padres, y dense cuenta del peligro tan grande que en la esquina de nuestra casa está acechando la vida y la felicidad de nuestras propias familias. Dios nos quiere proteger psicológicamente. Homosexuales, lesbianas, tuvieron casi siempre su experiencia en una violación cuando eran niños, una violación cuando eran niñas. ¿Cuántas mujeres hemos tratado nosotros que están ahorita como lesbianas diciéndonos lo mismo? Me violaron cuando tenía 15 años y en ese momento aborrecí el sexo de los hombres. Y llega una mujer lesbiana más grande que tú y te comienza, véngase para acá mi niña, y te comienza a marizar, yo sí te quiero, y el pelito y por acá, y sientes que esa mujer tiene un amor que el hombre no pudo darte por una experiencia traumática sexual. Y no es porque seas lesbiana y te gusten las mujeres o te gusten los hombres, es porque nunca conociste ni has conocido el verdadero sexo bendecido por Dios. Pero no salgas de Guatemala a Guatepeor, y el hecho que te hayan violado no te haga que te arrincones ni recurras a un refugio perverso que es el homosexualismo. Porque jamás en tu vida podrás ser feliz sin la bendición de Dios. Y finalmente, el sexo usado fuera del matrimonio corrompe las naciones. Todos los imperios del pasado, sumerios, egipcios, babilonios, griegos, medopersas, romanos, no cayeron por un déficit económico, no cayeron por falta de educación, ni por falta de conocimiento. Lo que hace que una nación se corrompa, señores políticos que nos escuchan, es la inmoralidad. La inmoralidad, y es el área que menos atendida es. Todos buscamos votos y todos buscamos, vamos a levantar esto, vamos a beneficiar a los pobres, etcétera, etcétera. Pero nadie le interesa meterse en el área moral de una sociedad, porque es donde todos están fallos. Y es el meollo y el factor común denominador que ocasiona que Toluca, Metepec, el Estado de México, la República y los imperios y las naciones se derrumben delante de Dios. Porque el pecado es afrenta de las naciones. Oremos. Y esta vez haréis cubrir el altar de lágrimas, y ya no miraré cuando te acerques a mí. Si me preguntas por qué, Dios te contesta, porque yo soy testigo. Yo que conozco tu corazón y tus pensamientos, entre ti y la mujer que yo te he dado como compañera, como amiga, como amante, como tu esposa, como la madre de tus hijos, con la cual has sido desleal, a la cual has afrentado, a la cual has humillado, la cual vive con culpa y con vergüenza.
porque no has sabido respetarla como esa mujer, como ese varón que yo traje a tu vida. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hagan morir en ustedes todo lo terrenal, malos pensamientos, malicias, pornografía. Y en esta mañana dice el Señor, en esta mañana, que tú has oído mi voz y que entiendes que lo que yo te prohíbo es para tu felicidad. Yo quiero que tú seas feliz. Quiero que te cases bien, con un hombre que valga la pena, con una mujer que valga la pena. Yo quiero que formen matrimonios con hijos saludables. Yo quiero bendecir tu entrada y tu salida. Quiero bendecir el fruto de tu vientre. Yo di mi vida por ustedes en una cruz. ¿Cómo no les daré todas las cosas? Si ustedes creen que la inmoralidad me hace enojar, que mi ira se levanta desde el cielo contra toda fornicación, contra todo pecado sexual, porque yo sé las graves consecuencias, dice el Señor, que acarrearán a tu vida. Pero en Dios, la Biblia dice, hay perdón. En la sangre de Cristo hay perdón. En el poder de la cruz existe la resurrección de entre los muertos. Y Dios en esta mañana, si tú te arrepientes de todo tu corazón, si tú reconoces que eres preso, que estás cautiva del sexo, Dios puede romper en esta mañana las cadenas, sacarte de esa prisión, ponerte en libertad, pero necesita tu actitud, tu reconocimiento, tu arrepentimiento de que te duele en esta mañana haberlo ofendido y de saber que si no sales en esta mañana de esa prisión, vas a vivir como un esclavo durante toda tu vida, como una esclava del sexo. Y el sexo no es un Dios. El sexo nos fue servido para que Él nos sirva a nosotros. Fue diseñado por Dios no para que nosotros lo sirviéramos a Él. Pero el mundo ha convertido en una diosa al sexo, a la cual se le está rindiendo pleitesía y adoración.